Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo y como hemos ido viendo, ya tenemos varios meses en la doctrina del Espíritu Santo. Y es bueno porque no nos interesa ir más rápido de lo que la necesidad de la audiencia tiene. La doctrina del Espíritu Santo, como ustedes saben, es reconocida como neumatología, neuma, espiritología, conocimiento o estudio, ¿verdad? Y hemos estado viendo del Espíritu Santo, primero su definición, su persona. Hemos visto que es una persona distinta, separada y que tiene funciones distintas en el plan de salvación, pero que es la misma esencia del Padre y es la misma esencia del Hijo. Hemos visto su deidad, demostramos por las Escrituras por qué es Dios y cómo sus facultades, su mente, su voluntad y sus afectos lo hacen una persona diferente dentro de esta Trinidad que es Dios. Hemos visto algunos símbolos como la Biblia lo presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vimos su obra, duramos casi un mes hablando de su obra, lo cual fue un buen tiempo. Duramos casi un mes también viendo el fruto del Espíritu Santo. Y entramos y pretendo, si nos lo permite el flujo de preguntas, cubrir el bautismo del Espíritu Santo y la llenura, que es un tema que trae mucha confusión y que hay mucha malinterpretación del tema. Pero como hemos pedido y orado, queremos que sea el Espíritu Santo quien nos persuada de estas verdades. Y he dejado de último intencionalmente los dones del Espíritu Santo porque quiero tomarme el tiempo para aclarar por el trasfondo de muchos de nosotros que venimos de contextos pentecostales o neopentecostales y aún de los que vienen de contextos católicos e incluso bautistas también, podamos ver lo que la Biblia dice y enseña y algunas posiciones que hay con respecto a los dones del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver despacio también. Así que vamos a hablar hoy del bautismo del Espíritu Santo, y hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también profetizado en el Antiguo Testamento, pero ya en su ejecución en el Nuevo Testamento, hay dos maneras de ver el bautismo del Espíritu Santo. Hay una manera que es la que se refiere en el mismo Nuevo Testamento de un acontecimiento futuro o escatológico, y otro que lo ven como un cumplimiento hecho por la promesa misma de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos ese acontecimiento de que iba a suceder futuro, vemos en Mateo capítulo 3, versículo 4 al 11, en Lucas 3, 16 al 17 y otros pasajes que son paralelos a Lucas, vemos lo que la Biblia dice que esto y anunciaba que esto iba a suceder. Por ejemplo, en el caso de Lucas, capítulo 3, versículo 16 y 17, nosotros vamos a encontrar cómo Juan el Bautista, que estaba bautizando y convirtiendo gente, escuche esto, del judaísmo a ser un discípulo de lo que Juan proclamaba y de ese Mesías que llegaría. Nosotros vemos a Juan justamente tomando su posición y su lugar a la luz de este bautismo que iba a suceder. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, y Juan respondió diciendo, Lucas, perdón, 3, 16, 17, y Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y nosotros vemos Marcos, que es el texto paralelo también, hace lo mismo, dice las mismas palabras, detrás de mí viene uno que es más poderoso, yo no soy digno ni de inclinarme, dice Lucas, yo bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y el mismo texto también de Juan, capítulo 1, dice que añade algo Juan que no dicen los otros evangelios, y es que Juan dice cómo el Espíritu Santo le había dicho, cómo Dios le había dicho que el Espíritu Santo iba a descender del cielo y que se iba a posar, y él era aquel a quien él iba a bautizar, que bautizaría en el Espíritu, en Juan capítulo 1, 32 al 33.
Entonces, vemos en el Nuevo Testamento que esto es un acontecimiento que se había profetizado como un evento que iba a suceder en nombre de Jesús y que también iba a suceder en el ministerio de Jesús. Y es importante que tengamos esto de pendiente. ¿Por qué? Porque mire cómo Lucas, Marcos, Juan y Mateo aluden a que Cristo iba a bautizar en el Espíritu. ¿Cómo eso iba a ser posible? Es importante que arranquemos pensando eso. ¿Cómo Cristo iba a ser quien iba a bautizar en espíritu y fuego? Nosotros tenemos el conocimiento que es el Espíritu Santo quien ejecuta esto. Bueno, cuando nosotros vemos los evangelios y cuando vimos la obra del Espíritu Santo, si usted recuerda que él decía, Jesús decía, a ustedes les conviene que yo me vaya porque yo os enviaré al Consolador. Entonces usted ve cómo en esa Trinidad perfecta el plan era que tanto el Padre como el Hijo iban a enviar al Espíritu a hacer lo que el Espíritu, solo el Espíritu iba a hacer según su plan eterno planeado en su economía, como hemos dicho, de Dios, y era justamente producir este nuevo nacimiento que iba entonces a hacer que ahora el Espíritu de Dios habitara en aquellos que iban a nacer por medio de la proclamación del Evangelio. Entonces es importante que entendamos esto, porque esto nos va a abrir a nosotros una ventana para conectar los otros textos que vamos a ver más adelante. La segunda categoría, como dije, la primera era este evento que Juan el Bautista profetizaba que iba a suceder cuando el Mesías llegara. Y la segunda es la que vemos que sucede en el cumplimiento hecho por las promesas por Cristo en los evangelios. Cuando nosotros vemos cómo lo que Juan Bautista dice y Cristo también le dice a los apóstoles, como hemos visto en la serie de Hechos, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Entonces nosotros vemos luego como en Hechos capítulo 11 y Pablo en Primera de Corintios hacen alusión al cumplimiento de estas palabras dadas por los profetas en el Antiguo Testamento, por Juan, el último de los profetas, por Jesús mismo. El profeta mayor, se puede decir de alguna manera. Yo quiero que usted vaya conmigo, busque en su Biblia Hechos capítulo 11, para que podamos entender con mayor claridad a lo que se refiere el bautismo en el Espíritu Santo desde ya. Y déjeme poner en contexto lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. Recuerde que Pedro es llamado y guiado por Dios a ir a los gentiles. Probablemente usted y yo no tenemos una categoría en nuestra sociedad hoy para entender a quiénes se le llamaban gentiles. Pero para darle una idea más quizás contextualizada, gentiles eran todos estos paganos que tenían múltiples dioses, que hacían borracheras, fiestas, orgías en nombre de esos dioses, y que desde la perspectiva de los judíos, estos nunca iban a ser posible ser alcanzados con la verdad de Dios, con conocer al Dios verdadero. Entonces, cuando hablamos de gentiles, para los judíos esto era lo peor de lo peor, porque ellos violaban toda la ley que Dios había dicho que el pueblo judío tenía que guardar. ¿Ok? Recuerde que hubo un momento dentro de los que gobernaron sobre Israel, hubo uno de esos gobernantes judíos, Epifanio II, que le llamaban el loco, que llegó a sacrificar un cerdo en el templo. O sea, imagínense eso, todo eso sucedió casi 200 años antes de Cristo. Ahora tengo una idea de cuál es la imagen que tiene los judíos de los gentiles. ¿Ok? Y cuando Jesús lo comisiona, le dice, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, que eran sus enemigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, incluía a los gentiles. El único problema es que los judíos habían olvidado que la promesa que Dios le había dado a Abraham, primero Abraham venía de ser gentil, tierra de Ur de los caldeos que adoraban muchísimos dioses paganos. Pero Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ellos como que habían olvidado eso. Entonces, en ese contexto, Dios llama a Pedro, quien inicialmente
había hecho todo lo que había hecho en Jerusalén, tal como el Señor le había dicho. De hecho, todo el que está acompañándonos en la serie del libro de los Hechos ha visto que en el primer sermón fue en Pentecostés, se convierte en 3,000. El segundo sucede luego de hacer el milagro del paralítico, lo recuerda, y hay un grupo de gente. Pero el tercero sucede ahora dentro del templo a raíz, y es lo que vamos a ver hoy en el sermón del domingo, a raíz de lo que pasó con el paralítico de nacimiento, el cojo de nacimiento. Ahora él da el mismo sermón delante del grupo de líderes judíos que habían incluso empujado a que Jesús fuera crucificado. Habían promovido esto con mucha fuerza. Entonces, ahora en el capítulo 11, 10 y 11 vemos que Pedro es enviado por Dios a los gentiles. Y en ese contexto es que encontramos Hechos capítulo 11, versículo 15. Vamos a leer con detenimiento, observe lo que dice su Biblia y probablemente usted tendrá una versión diferente que ayudará a ella también. Dice Pedro, testificando de lo que le pasó en la casa de Cornelio. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, estas son las palabras de Jesús, y ahora Juan el Bautista está citando a Jesús. Me acordé de las palabras del Señor, perdón, y ahora Pedro está citando las palabras de Jesús. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, recuerde todo lo que ellos pensaban de los gentiles y cómo ellos tenían a los gentiles como lo peor de lo peor. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Yo quiero que usted vea algunos elementos importantes. Yo quiero que usted observe con detenimiento qué es lo que sucede cuando alguien es bautizado en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice primero que creyeron y segundo que se arrepintieron. Por lo tanto, lo que estamos viendo a la luz de la narrativa de Pedro es que el bautismo en el Espíritu Santo es esta conversión de gentil o de pecador a creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y ahora adoptar la vida que Cristo le llama. Usted está viendo claro cómo él dice en el versículo 16, el Espíritu Santo descendió sobre ellos después de creer, los gentiles se le concedió el arrepentimiento. Tomen las palabras de Pedro y es importante que usted note aquí que aquí está hablando de una experiencia única, ¿de acuerdo? Ahora bien, como hemos dicho, la Biblia interpreta la Biblia. Mire ahora cómo Pablo en Primera de Corintios, ahora en el capítulo 12, los versículos del 12 al 13, él dice lo siguiente. Ahora hablándole a una iglesia que era gentil, una iglesia que era pagana, o que la iglesia no era pagana, donde sus miembros eran paganos, en la ciudad de Corinto, mire cómo ahora Pablo dice lo siguiente. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué es lo que resalta este texto? Bueno, nosotros que venimos de trasfondos pentecostales y neopentecostales, que crecimos creyendo que el bautismo en el Espíritu era una experiencia adicional, eso entonces, como todos los que vienen de trasfondos pentecostales lo saben,
crea una división dentro de la iglesia que no es bíblica y que esto entonces no sustenta. ¿En qué sentido? Bueno, usted va a ver que dentro de las iglesias pentecostales usted va a encontrar los que dicen hablar en el Espíritu, los que sinceramente no hablan en el Espíritu y quieren, y otros en el medio que hablan y repiten lo que ven a otro hacer para poder entrar en esta categoría más elevada de espiritualidad. Y no quedarse en aquellos que todavía no hablan en el Espíritu. Como si Dios tuviera dos categorías de espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo no. Pablo está usando absolutos. Y Pablo está diciendo, por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Si existiera esta categorización, entonces Pablo no dijera todos fuimos bautizados. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pablo indiscutiblemente dijera, algunos fueron bautizados y otros no. Ahora bien, ¿qué es lo que parece indicar a la luz de estos textos y otros textos? Que este bautismo en el Espíritu del cual la Biblia nos habla implica que el nuevo creyente ahora es unido por el Espíritu al cuerpo espiritual, es decir, a la iglesia. ¿Ok? Una vez que ha recibido el don de ver a Cristo, la fe para creer y de arrepentirse, lo cual implica una unión. Yo sé que usted tiene una pregunta y yo la voy a responder ahora. Yo sé cuál ya pregunta se está haciendo. Creo que sé. Entonces, sígame, no se pierda. Dado que el bautismo implica entonces esta unión al cuerpo espiritual de Cristo por la obra del Espíritu Santo, solo ocurre una sola vez. Si yo tomo las palabras de Pedro, cuando Pedro dijo a los gentiles se les dio entonces el creer en el Espíritu Santo y ellos se han arrepentido y han recibido y han bebido de lo mismo que nosotros hemos recibido, y eso ocurre una sola vez. Por eso Pablo usa varias veces el lenguaje de guardar la unidad en el Espíritu que ya existe en los creyentes, y dice que hay un solo bautismo, refiriéndose a una sola obra producida por el Espíritu Santo. Hay un solo cuerpo, Efesios 4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza y todo lo demás. Eso nos ayudaría entonces a definir el bautismo del Espíritu Santo como la obra mediante el cual el Espíritu de Dios, por medio de la obra de salvación, coloca al creyente al momento de la salvación en la unión con Cristo y la unión con otros creyentes del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque cuando nosotros vamos a ver un poco más atrás, vamos a Ezequiel capítulo 36, nosotros vemos que la promesa que Dios hizo en Ezequiel al pueblo testarudo, duro de cerviz, desobediente al pueblo de Israel, que no podían bajo ninguna manera, ¿ok?, obedecer. ¿Qué dice Ezequiel 36? Que Dios iba a obrar dando un nuevo corazón, iba a poner su espíritu dentro de ellos. Vamos a revisitar ese texto para que lo resalten y también para que lo guarden. Ezequiel 36, tuve la otra Biblia, yo nada más le hacía así a la otra Biblia y ella sola, ella iba. Esta hora tengo que ir paginita por paginita, que están pegadas, pero... Ok, dice... Ezequiel 36, del 26, desde el 24 en adelante. Esto es una promesa que le está dando el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel era un pueblo desobediente, no pudo obedecer la ley y esa ley les recordaba que ellos no podían y que era insuficiente y por eso necesitaban a alguien que sí pudiera cumplir toda la ley. Y eso fue lo que Cristo hizo, vino a cumplir toda la ley para que ahora todos en Cristo estemos delante de Dios, aceptos, completos. Pero mire dónde esto viene. Este no es el único texto. Creo que también Jeremías 31 habla de lo mismo. Deuteronomio también habla de esta
obra. Pero mire cómo esto condensa lo que yo estoy diciendo, de que el bautismo del Espíritu Santo es el acto que recibe el creyente al momento de la conversión, que los une al cuerpo de Cristo o al pueblo de Dios. Para que usted vea que esto está en el Antiguo Testamento también. Entonces, dice el versículo 24, porque os tomaré de todas las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Y mire lo que Dios dice que iba a hacer. Entonces yo rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas vuestras inmundicias. Este es el bautismo de agua del cual Jesús le habló a Nicodemo. El que no nace del agua, se está refiriendo a esto. ¿Ok? Por eso Jesús le decía a Nicodemo, tú eres un maestro de Israel y tú no sabes que te estoy hablando de algo que está en los profetas, en el Antiguo Testamento, en los profetas. No era Antiguo Testamento, usted me entiende, ¿verdad? Entonces os rociaré con agua, dice, limpio, y quedaré limpio de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y además, aquí está el nuevo nacimiento, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y mire lo que dice el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 28. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y serán entonces mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Cómo así si ellos siempre fueron el pueblo de Israel y Dios siempre fue su Dios? Bueno, lo que pasa es que ahora se iban a unir a ese cuerpo de creyentes que iba a tener ahora una intención y una voluntad para seguir obedecer a Dios. Y en esa misma promesa nosotros encontramos a la iglesia en Hechos capítulo 2. Siendo bautizados por el Espíritu, creyendo, arrepintiéndose y uniéndose al cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nace la iglesia en ese mismo momento. Ok. Pregunta tiene la hermana Marcela antes de que yo siga elaborando. Y deje que llegue el micrófono, hermana, para que se grabe su voz, hermosa voz, en el audio. Bueno, me surgen dos preguntas. La primera es, ¿qué diferencia hay donde dice en Hechos que estábamos leyendo aquí, Hechos 11, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo? Y ahorita estaba escuchando lo que el pastor decía y decía que Cristo iba a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre con y en él? Esa es una. Okay. Y la otra es con relación al texto que acabamos de leer, donde dice dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero más adelante dice, que era lo que estábamos leyendo, dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. O sea, venimos ya con un espíritu, pero un espíritu muerto espiritual. Sí. Y ahí es donde viene o sea, Dios pone lo suyo en nosotros porque antes no. Excelente, eso mismo usted se respondió. Ok. Se respondió. Y es bueno que usted se responda porque entendió. El mismo texto te dice a qué se refiere un espíritu nuevo. El mismo texto te lo alude. Con respecto a la pregunta, yo creo que no hay ninguna diferencia más que la manera de referirse al Espíritu Santo. Cuando Jesús lo dijo, lo refiere, recuérdate que Jesús está hablando y anunciando que esta persona lo iba a hacer. Cuando el apóstol Pedro y Pablo lo aluden, es justamente lo que ya ellos han recibido, que ahora otros también van a recibir. O sea, yo no creo que el artículo hace una diferencia. Muchas gracias por su pregunta y qué bueno que se respondió, porque eso se trata. Entonces, a tu punto, mira cómo aquí también lo aludimos. Es una operación colectiva del Espíritu de Dios. Es decir, incluye todo verdadero creyente en el momento de la conversión. Se trata tanto del bautismo por el Espíritu como el bautismo en el Espíritu. O sea que ya está un slide más adelante. Ya que una vez unido al cuerpo de Cristo, se nos da a beber el Espíritu. Entonces, mire lo que pasa. Varias cosas tenemos que considerar para aclarar y sobre todo por nuestro contexto. ¿Cuándo toma auge la idea de que el bautismo del Espíritu es una segunda experiencia? Bueno, si nos vamos a la historia, vamos a ver que eso inicia con el nacimiento del movimiento pentecostal.
El movimiento pentecostal inicia en el 1901, ¿ok? Un grupo de estudiantes en California, en la calle Azusa Street. Ellos que quisieron, se reunieron para tratar de replicar lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Y básicamente ahí inicia el movimiento pentecostal. La única diferencia entre muchas de las experiencias es que en ese momento no habían personas de otras naciones para validar que ellos estaban hablando idiomas como lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Y a partir de ahí empezó a promoverse el movimiento pentecostal y más adelante esto como una segunda experiencia porque se daban cuenta que habían algunos probablemente que eran más sinceros y decían, pero que yo no estoy hablando eso. ¿Significa que entonces yo no he sido bautizado en el Espíritu? ¿Qué yo tengo que hacer para ser bautizado? Bexy, que viene de Asambleas de Dios Pentecostal, y yo que una vez tuve la oportunidad de ir, escuche, a un retiro nacional de jóvenes de Asambleas de Dios Pentecostal, a ministrar el bautismo del Espíritu. Ya usted se imagina la responsabilidad. Yo tenía la responsabilidad de que esos jóvenes ahí todos recibieran el bautismo del Espíritu. Mire qué desastre. Entonces, cuando nosotros hemos visto a través de los años, eso ha tomado auge y ha dado entonces una perspectiva muchas veces en ciertos círculos de que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia extraordinaria a lo que sucedió en la conversión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver en el libro de los Hechos que todo lo que está sucediendo en el libro de los Hechos son eventos históricos que están sucediendo por primera vez para muchos, como es el nacimiento de la iglesia, el establecimiento de los diáconos, pastores y todo lo demás. Hechos empieza a traer eventos históricos que sirven de pilares para la edificación de la iglesia que Cristo dijo que iba a edificar. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús habla del Espíritu Santo justamente como una experiencia soberana y se lo está diciendo a Nicodemo, la mayoría de la gente cree efectivamente que Nicodemo se salvó por lo que luego dice la Biblia de Nicodemo y cómo esto sucedió de manera soberana. En Juan capítulo 3, que es donde sucede el encuentro de Nicodemo y Jesús, dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora una pregunta. Nosotros vemos que aquí hay una conexión directa entre el Espíritu y la salvación. ¿Usted lo ve? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Usted lo ve? No hay entrada al reino de los cielos si usted no nace del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué nos dice Ezequiel capítulo 36? Que nacer del agua no es el bautismo que nosotros nos bautizaron. Eso no es nacer del agua. Nacer del agua y del Espíritu que Jesús pone juntos es lo mismo que Ezequiel 36 pone junto al referirse al nuevo nacimiento o a la conversión. Jesús está usando esta combinación de palabras que se encuentran juntos en el Antiguo Testamento cuando Ezequiel habla de ese nuevo nacimiento o esa conversión, de cambiar ese corazón de piedra que no obedecía ni interesaba obedecer a Dios y poner un corazón nuevo ahora donde el Espíritu de Dios habite. Y es en esa conversión que nosotros ahora podemos tener entrada al reino de los cielos. Si Jesús se estuviera refiriendo al bautismo en el Espíritu como una experiencia secundaria, entonces todos los que además se manifiesta hablando en lenguas, todo el que no ha hablado en lengua aquí entonces no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Usted lo está entendiendo? El bautismo en el Espíritu del cual Jesús está hablando aquí y el nacimiento en el agua y del Espíritu es eco, haciéndose eco de las palabras de Ezequiel y la promesa que dio para aquellos que una vez recibieran un nuevo corazón, el Espíritu de Dios, iban a ser pueblo de Dios. Se me armó un reperpero de preguntas. Ahora bien, voy en orden de la mano como se levantaron cuando yo en mis ojos pecadores vieron. Fernando, luego vi a Leonel, luego vi a mi amada esposa y luego vi a Blanca, creo. Ah, la hermana Carmen. Es que la hermana Carmen a veces no sé si está alabando al Señor o estaba preguntando. Pues después de Fernando, porque la hermana Carmen
No hace muchas preguntas, va a ser la segunda después. Diga, Fernando, con el micrófono. En el slide pasado, ahí dice, incluye a todo verdadero creyente. La pregunta es, ¿cómo darnos cuenta quién es un verdadero creyente? Porque volviendo a lo mejor un poco al tema de los que venimos del pentecostalismo, se da mucho supuestamente manifestaciones espirituales, pero saliendo de ahí ni siquiera perdonan a alguien. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que verdaderamente, vaya la redundancia, es un verdadero creyente? Gracias por tu pregunta. Tu pregunta la voy a responder más ampliada cuando veamos la doctrina de la salvación, pero te voy a dar una respuesta rápida. Cuando veamos la doctrina de la salvación, que vamos a ver lo que es la salvación, la conversión, vamos a hacer mucho énfasis en esa diferencia. Pero yo creo que Jesús no nos dejó ciego con ese tema, sino que Jesús justamente dijo, por su fruto lo van a conocer. Yo creo que el verdadero creyente va, y leyendo Primera de Juan, y si alguno de ustedes quisiera y no estuvo aquí al inicio de First Evening en español, cuando éramos un puñito de personas, si usted quisiera, revise la serie, la primera serie que predicamos, que fue incluso aquí abajo, en Primera de Juan, donde hablábamos de esa realidad de un verdadero creyente. Yo diría que 3 cosas vamos a ver en un creyente. Primero, una intención de obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso usted lo va a ver en un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído, una persona que no ha nacido de nuevo no puede obedecer a Dios, ni le interesa obedecer a Dios. Entonces usted va a ver en un nuevo creyente una intención de hacer la voluntad de Dios. Y va a estar, mire, va ahí, imperfecto, porque somos imperfectos, pero ahí está, buscando hacer la voluntad de Dios. Lo cual eso implica, va directamente en el primer punto, que está estrechamente ligado a seguir conociendo a Dios y lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. No hay manera de yo conocer la voluntad de Dios si yo no conozco, no hay manera de yo obedecer a Dios si yo no conozco la voluntad de Dios, y no hay manera de conocer la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios. Entonces, lo segundo es que nosotros vamos a ver en un nuevo creyente la perseverancia, y lo vemos en Primera de Juan también. Estos se fueron porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubieran permanecido. Y otra cosa que dice Primera de Juan es que nuestros afectos ahora están hacia el Señor y no a este mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, obediencia es coherente con Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No que yo venga a la iglesia, como sucede, no que yo esté brincando y haciendo mucho alarde y luego no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo tengo que revisar mi corazón. Segundo, mis afectos por el mundo o mis afectos hacia Dios. Y tercero, yo diría que la perseverancia, ese deseo de caminar con el Señor a pesar de la dificultad, la tribulación, la prueba, la persecución, el hambre, la enfermedad. Esos 3 para mí son indicadores que la Biblia constantemente alude. Pero gracias por tu pregunta y creo que es muy buena. A eso tenemos que adicionarle que Romanos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio dentro de nosotros que somos hijos de Dios. Lo cual hay una confirmación interna, hay una confirmación externa que se va a manifestar por los frutos. Hermana Carmen, voy a terminar con ese ciclo de reunión, de conversaciones, de preguntas, a ver si hoy podemos terminar con el bautismo. Y luego abrimos otro paso de preguntas. Lo que pasa es que tenemos una situación al final de Fidelis hoy en este salón. Carmen. Pastor, me disculpa, pero estoy un poco confundida con el asunto del bautismo del agua y del Espíritu. ¿Es el agua una metáfora para referirse a qué? Y si tiene que ver con que cuando dice nos da a beber del mismo Espíritu, ¿está relacionado esas 2 metáforas? ¿Si son metáforas o de qué estamos hablando ahí? Vamos a Juan capítulo 3. Gracias por su pregunta. Porque a veces uno alude y a veces uno da por sentado que todos estamos entendiendo. Una vez más, contexto. ¿Qué está sucediendo con Nicodemo? Aparentemente Nicodemo se ha dado cuenta de que Dios
está obrando por medio de Jesús, que Jesús no es cualquier profeta y que Jesús no es cualquier persona. Tenía autoridad, la gente reconocía la autoridad de Jesús y estaba haciendo milagros también que solamente podía Dios hacer. Y Nicodemo estaba consciente de esto. Pero Nicodemo no es cualquier persona. Capítulo 3, versículo 1. Él era prominente entre los judíos, versículo 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, había una evidente aprobación de Dios en todo lo que Jesús hacía, de lo cual Nicodemo no podía negar. Y responde Jesús de la siguiente manera: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Tienes que ir conectando aquí los términos que Jesús está usando. Jesús le está diciendo y le está hablando de un concepto que era nuevo básicamente para Nicodemo: nacer de nuevo. Nicodemo, que no entiende, y que además es bueno que recordemos, los fariseos tenían una práctica en sus conversaciones y discusiones. Ellos respondían con preguntas y se la pasaban preguntas. Yo te pregunto y tú me preguntas, yo me pregunto y tú me preguntas. Así que Nicodemo le hace otra pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: esta es la segunda vez. En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ok. Esta segunda aclaración de Jesús es una explicación de la primera idea que él dio, metáfora de un nuevo nacimiento. En otras palabras, si yo fuera a poner la definición del nuevo nacimiento que Jesús está tratando de explicarle a Nicodemo, es esta. Primero Jesús le dice: el que no nace de nuevo, Nicodemo no entiende. Ahora Jesús viene y le dice y le da una explicación de esa primera idea. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Nicodemo sigue sin entender. Lo que es nacido de la carne. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted también siguió sin entender. Bueno, quiera Dios que si aprendemos esto, hermano, aprendemos todo. Jesús respondió, ¿verdad? El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Yo quiero que usted observe que la declaración de Jesús del nuevo nacimiento está ligada a la salvación. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, punto. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento que Jesús ahora usa unas palabras. Es como que Jesús ahora le empieza a dar pistas a Nicodemo para que Nicodemo, como maestro de Israel, pueda entender. Y le empieza a dar pistas. Es como que se lo empieza a poner como un niño masticable. Y le dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice: lo que es nacido de la carne, refiriéndose al nacimiento normal, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho que te es necesario nacer de nuevo. Esto que yo te voy a decir ahora es más asombroso. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? El nuevo nacimiento, además, Nicodemo, es soberano. Tú no lo puedes predecir, tú no lo puedes manipular, tú no lo puedes forzar, tú no lo puedes. La religión no es la que te va a hacer nacer de nuevo. Y él le dice en el versículo 8: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo, del Espíritu. Entonces él está hablando de que el nuevo nacimiento es un nacimiento producido por Dios soberanamente, producido por el Espíritu de Dios. Y Nicodemo sigue sin entender. ¿Cómo puede ser esto? Y aquí es donde está la conexión con el Antiguo Testamento. Versículo 10. Jesús le respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Cómo así, Nicodemo? Que yo te estoy dando las pistas que tú como maestro de Israel tienes que entender y saber para tú poder ser un maestro de Israel. Bueno, para usted llegar a ser fariseo, o no, rabí, usted tenía primero que pasar por 3 niveles, yo creo que lo he explicado anteriormente: Bet Talmud, Bet Sefer y Bet Midrash. Bet Talmud eran los niños hasta 10, 12 años. Se tenían que aprender de memoria, nada más de memoria, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok?
Usted hasta los 12 años se tenía que aprender Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuántos versículos usted se sabe? Dejémoslo ahí, ¿verdad? No, es para que usted vea que es posible, pero esa era la práctica. Luego de que tú eras Betalmur y tú eras brillante, tú pasabas entonces a la segunda escuela o el segundo nivel, que era para ser un Bet Sefer. ¿Qué te tenías que aprender de memoria? Nada más y nada menos que todo el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tú eras de los brillantes, top, tú entonces buscabas un rabino que te preguntara y te fogueara de tu conocimiento de las Escrituras, y si él veía en ti el potencial para ser un rabino, él te decía, toma mi yugo y sígueme. ¿Ok? Pero no solamente tú tenías que sabértelo, ahora tú tenías que, para pasar al próximo nivel, tú entonces ibas a ser un Bet Midrash, que era tener ya una comprensión aguda de todo lo que era el Antiguo Testamento. Y luego tú tenías que mudarte con el rabino, vivir con el rabino, ser un discípulo del rabino, andar como el rabino y parecerte al rabino. De hecho, hasta el día de hoy hay incluso telmidín, como le llaman, discípulos, que van hasta el baño con los rabinos. O sea, a ese punto de extremo. Ahora bien, Nicodemo no era solamente un rabino. Nicodemo se debía de saber todo el Antiguo Testamento y tener una interpretación aguda del Antiguo Testamento y tener una correcta interpretación de todo lo que tenía que ver con promesas y pactos que no se habían cumplido, incluyendo Ezequiel 36. Recuerde que usted y yo tenemos los capítulos y los versículos, ellos no lo tenían, por eso se lo memorizaban desde la A hasta la Z. Entonces, cuando Jesús le está hablando, y aquí aludo a la combinación que él hizo anteriormente, el que no nace del agua y del espíritu, esa combinación solo aparece en un texto en el Antiguo Testamento y es en Ezequiel 36. Claro que él está usando una figura metafórica para ver si Nicodemo conecta con Ezequiel 36, 24. Y de hecho parece que no conecta, y luego Jesús tiene que traerle, ok, si tú no entendiste esto, déjame entonces traerte a Moisés. Y le trae más adelante a Moisés y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 3:14, así también el Hijo del Hombre se le ha levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida. Entonces ya estamos conectando el nuevo nacimiento con creer en él. Y por eso aparece el glorioso versículo del 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Claro, son imágenes que Jesús está usando, pero imágenes que Nicodemo se supone que conoce, que entiende. Y cuando vamos a Ezequiel 36, el único lugar donde esta combinación, agua y espíritu, asociada al perdón de los pecados, es en Ezequiel 36. Y el nuevo nacimiento y el espíritu, aparece el Señor poniendo su espíritu en Ezequiel 36. Si usted lee Ezequiel 36, como leímos, dice, esta imagen de nacer del agua que luego vemos en Ezequiel está asociada a la limpieza de pecados. Versículo 36, 24, 25. Yo os rociaré con agua limpia y quitaré las inmundicias. Entonces, esto tiene que ser una obra única. ¿Te sirvió mi respuesta? Perdón. ¿Eh? A los discípulos. Ajá. Que dígame, hermana Carmen, que no sigo hasta que usted. ¿Algo más? O sea, ¿le quedó claro? Ok. Entonces, el bautismo del agua al cual se refiere Jesús no es el bautismo público que hacemos. El bautismo público que hacemos, ¿por qué, señores? Lectura comprensiva. Si Juan 3 dice que el que no nace del agua y del espíritu, y el bautismo que nosotros tenemos en la mente, como muchos de nosotros creíamos, es el de sumergirnos sobre las aguas, entonces estamos diciendo que la salvación también es por obras. Entonces estamos diciendo también que para yo ser salvo yo tengo que sumergirme en las aguas. Entonces, ¿qué pasaría con el ladrón en la cruz?
que fue al cielo sin haber sido sumergido en las aguas. Usted se imagina, de que Jesús en la cruz le dice, espérate, hoy te digo que, pero espérate, primero hay que bajarte de la cruz. Juan, que era el único que estaba ahí, Juan, tú puedes llevarlo y bautizarlo. Entonces, ¿por qué el ladrón en la cruz va directo al cielo? Porque el ladrón en la cruz, al creer en Jesús, en ese momento en la cruz, el ladrón en la cruz recibió el bautismo en el Espíritu. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Qué de los pasajes en Hechos? Que esa era la pregunta que yo decía. Perdón, es que tengo una serie de preguntas. ¿Quién era que iba después? Leo, dale Leo. Perdón. Sí, hermano. Yo quería aportar, pastor, de lo que usted estaba diciendo sobre que es un evento histórico, porque nosotros tenemos como antiguos pentecostales la idea como que cuando Hechos habla, está hablando de un evento, pero también como un parámetro doctrinal para entender que hay dos eventos separados, pero cuando uno comienza a ver cómo la predicación expositiva nos enseña a ver las escrituras, tenemos que poner nuestros ojos positivamente sobre la palabra. O sea, lo que está diciendo aquí el versículo de Hechos es que Pedro les responde a él, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, está haciendo comparativo. Pedro está tomando, el Señor permite estas cosas como un evento único para enseñarle a los judíos que tanto a los gentiles como a ellos no había ninguna diferencia. Exacto. Entonces, si no había ninguna diferencia, yo no soy nadie para impedir que lo que Dios está haciendo de revelar su palabra y su salvación a los gentiles. Entonces ellos, como respuesta, clamaron y glorificaron a Dios por lo que Dios estaba haciendo. O sea que este evento histórico nos ayuda a ver que tenemos que ver la palabra expositivamente. No podemos tomar esto y separarlo de toda la revelación de Dios. Tenemos que verlo a la luz de lo que está enseñando. Completamente. Y me encanta también, ustedes recuerdan que Jesús dijo que el viento sopla de aquí para allá, así es todo el que nace de nuevo. O sea, usted no sabe. Pedro está diciendo, es un don de Dios, es Dios el responsable. El hombre no es responsable de producir su propia salvación. El hombre no es responsable de producir en sí mismo el bautismo en el Espíritu. Si fuese así, entonces, tuviéramos, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos que sean salvos. Ahora sí te toca, Betsy. Y luego Blanca. Que tú dijiste que hay personas que piensan que si tú no tienes el Espíritu Santo no es salvo. Y yo creo que la mayoría de gente sí. No, si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo. Ajá, exacto. La mayoría de las personas, incluyéndome a mí en el pasado, sí podían afirmar que la persona que no había sido, entre comillas, bautizado era salvo. Ajá. El problema era que necesitaba un empoderamiento del Espíritu Santo. Porque muchas personas creen que el bautismo es igual a hablar en lenguas. Y yo sé que tú vas a hablar de eso más adelante en los dones, pero como para poder como ponerlo en el contexto de lo que la mayoría de gente ha sido entrenada, y que si tú recibiste el bautismo es porque evidentemente tú hablas en lenguas. O sea, en Hechos 11 la confusión puede ser en que Pedro dice, ellos fueron bautizados igual que nosotros al principio. Entonces la persona puede decir, bueno, pero ellos al principio hablaron en lenguas. Entonces esos también hablaron en lenguas. Entonces es como que es esa necesidad de como poder entender que el hablar en lenguas fue algo que Dios los usó para empoderarlos para una misión evangelística interlingüística, pero no necesariamente que hoy en día nosotros necesitamos conocer esos idiomas para poder llevar a cabo la obra que se nos ha dado. Y de hecho, ahí viene la pregunta que está aquí en la pantalla. ¿Qué de los pasajes de Hechos que nos muestran a personas regeneradas, o sea, creyentes, siendo bautizadas en el Espíritu mucho tiempo después de ser discípulos de Cristo? Esa es la pregunta, porque eso es lo que pasa en Hechos. Como nosotros vemos a Hechos, es que vemos que gente que era creyente luego fue bautizada en el Espíritu. Y eso es lo que vamos a aclarar ahora, y gracias por tu aclaración, que es lo que sucede muchas veces. Y yo diría también que
cuando nosotros vemos las escrituras y vemos sobre todo el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos vamos a encontrar que la Biblia dice que en 6 ocasiones fueron bautizados por el Espíritu Santo. En 3 de ellas hablaron en lengua y en 3 de ellas no se habló en lengua. Entonces, por eso es que es importante entender el contexto y todo lo que está sucediendo en el pasaje. Ahora bien, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Que a la luz de lo que Pedro dijo y a la luz de lo que vimos también con 1 Corintios capítulo 12 y 13, que era el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es esa obra de regeneración donde nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Ahora déjeme decirle algo. Lo que pasa en Hechos y vemos la manifestación de ese bautismo en el Espíritu en lenguas, en algunos casos, como dije, no en todos los casos, es que estamos viendo a Dios bautizando en el Espíritu a nuevos creyentes y uniéndolo al cuerpo de la iglesia. Eran creyentes, pero el bautismo en el Espíritu vino a ser ese sello que ahora lo une al cuerpo místico, se puede llamar de alguna manera el cuerpo espiritual de Cristo. Déjame explicarlo con detalles. Lo que sucedió en Pentecostés fue la institución de la iglesia. ¿Ok? Es la primera vez que se ve el cumplimiento de Joel capítulo 3 y consecuentemente a ellos hablando idiomas, como vimos. Y a la vez fue el momento donde la iglesia nace. ¿Qué fue lo que dijo Ezequiel capítulo 36? No dijo que yo entonces ahora, después que tengan mi espíritu, ustedes van a ser mi pueblo. Es decir, que luego de este bautismo en el Espíritu viene una unión a un cuerpo o a un pueblo universal compuesto por todos los creyentes del pasado, todos los creyentes de ahora y todos los creyentes que serán salvos después. Cada vez que una persona nace de nuevo, recibe el nuevo nacimiento, la fe para creer, el arrepentimiento y se está inmediatamente, ese está siendo unido al cuerpo de Cristo. Eso no es lo que dice Efesios capítulo 1, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu también. Es decir, habían creyentes, personas regeneradas, pero solo se convirtieron al cuerpo de Cristo en Pentecostés. ¿Usted me está siguiendo? No hubo ni hay otra manifestación antes de Hechos 2. ¿Por qué? Porque solo había una manera de unirse al cuerpo de Cristo y es por medio de la regeneración y el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Entonces, cuando fueron bautizados en un solo cuerpo, como dice Pablo, un solo bautismo, una sola fe, un mismo Espíritu, entonces ese bautismo del Espíritu es esa obra mediante el cual el Espíritu coloca al creyente al momento de la salvación, lo une a Cristo y lo une con otros creyentes. Y por eso es que vemos personas que eran creyentes y con el bautismo en el Espíritu que sucede en Hechos luego de su conversión como Apolo, entonces se estaban uniendo al cuerpo de Cristo.